Era una noche gris en San Lorenzo, de esas en las que la lluvia constante hace que las calles conocidas se vean borrosas y la ciudad se sumerja en una penumbra suave. El viento traía un frío que se colaba por el abrigo desgastado que Lucía García llevaba puesto mientras se apresuraba a volver a casa después de su turno en el café central. Sus zapatillas golpeaban el pavimento mojado, salpicando agua fría sobre sus jeans ya empapados. Con la bolsa apretada contra su pecho, escuchaba el tintinear de las pocas monedas que había ganado ese día, una suma modesta que apenas ayudaba a cubrir sus crecientes cuentas. Pero Lucía estaba acostumbrada a las dificultades. A sus 29 años, ya había superado más obstáculos de los que muchos podrían imaginar en San Lorenzo. Mientras caminaba por la calle del Olivo, Lucía pensaba en sus clases nocturnas de enfermería, a las que asistía 3 veces por semana después del trabajo. Siempre había soñado con convertirse en enfermera, pero esos sueños parecían un lujo cuando la vida exigía toda su energía para sobrevivir. Apenas notó la figura tendida en la acera hasta que estuvo a punto de pasar junto a ella. Al principio, pensó que se trataba de un montón de basura abandonada por la lluvia, pero al acercarse, se le cortó la respiración. Un hombre yacía allí, inmóvil y pálido, con un traje caro empapado que se adhería a su cuerpo, y su rostro apenas se distinguía bajo la luz tenue de un farol. «¿Señor?», preguntó Lucía con voz temblorosa mientras se arrodillaba a su lado, sintiendo el corazón latir con fuerza. Extendió la mano y tocó suavemente su hombro, pero él no reaccionó. Un pánico repentino la invadió, aunque los años cuidando a su madre enferma le habían enseñado a mantener la calma en emergencias. Revisó su pulso, débil, pero presente, y luego inclinó su cabeza para evaluar si respiraba. El hombre no tenía aliento. «Dios mío», murmuró, con la voz quebrada, mientras colocaba sus manos en el pecho y comenzaba las compresiones. La lluvia le golpeaba el rostro, empapando su cabello y escurriéndose por su cuello, pero ella no se detuvo. «Aguanta, por favor», susurró, concentrada en mantener un ritmo constante. El farol parpadeaba, lanzando sombras que danzaban a su alrededor. La mente de Lucía no paraba de pensar. ¿Quién era este hombre? ¿Cuánto tiempo habría estado allí? San Lorenzo nunca era el tipo de lugar donde alguien se desplomaba sin ser notado, pero la tormenta había obligado a la mayoría a refugiarse en casa. Tras lo que pareció una eternidad, el hombre dio un sobresalto y su cuerpo reaccionó con una convulsión leve. Lucía se echó un suspiro de alivio. «Vas a estar bien», dijo suavemente, aunque sabía que aún estaba en riesgo. Sus ojos se abrieron por un instante, revelando un azul intenso, para luego cerrarse de nuevo. Su respiración era débil, pero seguía vivo. El sonido de las sirenas interrumpió el constante golpeteo de la lluvia, y Lucía exhaló, dándose cuenta de que alguien ya había llamado a emergencias. Poco después, llegaron los paramédicos, moviéndose con la precisión de la costumbre, evaluando la situación y colocando al hombre en una camilla. «¿Lo conoce?», preguntó una paramédica joven, con una sonrisa cálida. Lucía negó con la cabeza, apartando un mechón de cabello mojado de su rostro. «No, lo encontré aquí». «Salvaste su vida», comentó la paramédica con admiración, y Lucía solo asintió, aún en estado de shock, mientras observaba cómo la ambulancia se alejaba, con luces rojas y azules reflejándose en las calles mojadas. Quedándose sola bajo la lluvia suave, Lucía se detuvo un instante, temblando mientras la adrenalina comenzaba a disiparse. La ciudad volvía a su calma habitual, solo interrumpida por el murmullo constante de la lluvia. Sin embargo, en su interior se formaba una pregunta. ¿Quién era ese hombre y qué le había pasado? Miró sus manos, todavía temblorosas y marcadas por el esfuerzo de las compresiones, y susurró: «Solo hice lo que debía hacerse», aunque esas palabras sonaran vacías. Había algo en él, una mezcla de apariencia adinerada y vulnerabilidad en ese momento, que le provocó una inquietud que no podía sacudirse. Poco sabía ella que, en ese instante, sus destinos estaban a punto de entrelazarse de manera irrevocable. Cuando Lucía llegó a su pequeño departamento en las afueras de San Lorenzo, la lluvia ya había amainado. Aunque su ropa seguía pegada a su cuerpo, dejó caer su bolsa sobre el desgastado mostrador de la cocina. El olor a madera húmeda llenaba el ambiente, y una lámpara antigua zumbaba suavemente, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de linóleo descascarado. Lucía se quitó el abrigo empapado y lo colgó en una silla, mientras su mente aún se debatía con la imagen del hombre inconsciente en la acera. Normalmente, ella no se fijaría en los extraños, pero el rostro pálido del hombre, iluminado por el farol, se le quedó grabado en la memoria. ¿Quién era? ¿Qué lo trajo a San Lorenzo, un lugar tan tranquilo que casi no recibe visitas?
Con los dedos recorrió el borde de la encimera agrietada, mirando por la ventana hacia la lluvia ligera y el brillo difuso de un letrero de neón en un pequeño diner, que latía como el débil pulso de un corazón. Lucía había crecido en San Lorenzo, una ciudad de calles sencillas y casas modestas, todo lo que ella conocía. Su madre, Elena, siempre llamaba a ese lugar un refugio, aunque Lucía apenas recordaba haber sentido seguridad alguna vez. Elena trabajó sin descanso para mantener un techo sobre sus cabezas después de que el padre de Lucía las abandonara cuando ella tenía apenas 7 años. Los recuerdos de los últimos años de su madre, frágil y enferma, con una voz que se había reducido a suaves susurros, permanecían en Lucía como una sombra constante. Las facturas médicas de aquellos tiempos aún pesaban sobre sus hombros. Trabajaba en turnos dobles en el café, sirviendo cafés y platos grasientos con la eficiencia que solo la necesidad puede enseñar. Y por la noche, se transformaba en estudiante, devorando libros y diagramas de anatomía en la biblioteca local, soñando con el día en que usaría un uniforme de enfermera para ayudar a otros, tal como siempre deseó ayudar a su madre. Quizás algún día, murmuró Lucía para sí misma, palabras que ya había repetido en incontables noches solitarias, como un tenue destello de esperanza. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Con las manos aún temblorosas por la emoción, contestó cuando el nombre Marina apareció en la pantalla. «Hola, soy Lucía». La voz cálida y alegre de Marina, su mejor amiga, llegó por el otro lado. «¿Estás bien? Sonaste rara en tu mensaje». Lucía dudó un momento. «Estoy, más o menos. Fue una noche muy extraña». «¿Extraña de qué manera?», preguntó Marina, ahora con tono preocupado. «¿Recuerdas al hombre del que te hablé? Aquel que encontré en la calle». Él no estaba respirando. Hubo una breve pausa, y luego Marina exclamó. «¿En serio? Vaya, ¿y sabes quién era?» «No tengo ni idea, pero no parecía de por aquí». «Eres una heroína, Lucía, salvaste su vida. Tal vez sea un millonario y te recompense con algo grande». Lucía soltó una risa suave, aunque con un toque de ironía. «Claro, y tal vez mañana me encuentre un billete de lotería ganador bajo la almohada». Marina rió. «Nunca se sabe, ¿verdad? Cosas extrañas pueden pasar». Hablaron un poco más, cambiando de tema hacia los chismes del café y la feria comunitaria, hasta que finalmente Lucía se despidió y se fue a dormir, con la imagen del hombre grabada en su mente. Mientras tanto, en una sala fría de un hospital de San Lorenzo, el hombre yacía en una cama, rodeado por el constante sonido de los monitores. Las enfermeras murmuraban sobre su repentina llegada, sobre su elegante vestimenta y el misterio que lo envolvía, mientras una de ellas le acomodaba la manta sin saber que, en cuanto despertara, sus pensamientos lo llevarían a buscar a la mujer que le salvó la vida. En esa habitación silenciosa, Ricardo Díaz, como se llamaría el hombre, comenzó a despertar, luchando contra una niebla de recuerdos inconexos. El ritmo constante del monitor cardíaco lo mantenía anclado a la realidad, contrastando con el caos en su mente. Cada músculo dolía por el esfuerzo de despertar, y el fuerte olor a desinfectante llenaba la sala cuando abrió los ojos al resplandor del techo. «Señor Díaz», preguntó una enfermera de mediana edad, con mirada amable, acercándose con su portapapeles. «Sí. ¿Dónde estoy?», respondió con voz áspera y seca. «Está en el Hospital General de San Lorenzo. Lo trajeron inconsciente anoche. Tuvo un problema en el corazón, pero alguien hizo compresiones y le salvó la vida antes de que llegaran los paramédicos». Ricardo frunció el ceño, intentando juntar las piezas de un recuerdo disperso. Solo le quedaba la sensación del frío de la lluvia, el aire llenando sus pulmones, y destellos del rostro de una mujer decidida, iluminado por un farol, con manos firmes, instándolo a no rendirse. «¿Quién?». Su voz se quebró, y sintió un nudo en la garganta. «¿Quién nos salvó?». La enfermera negó con la cabeza. «No lo sabemos. Ella ya se había ido cuando llegamos. Pero por lo que hemos visto, salvó su vida. Tiene mucha suerte». La palabra suerte sonó hueca mientras Ricardo se movía en la cama, sintiéndose débil en un hospital modesto, muy diferente a los lujosos centros médicos de las grandes ciudades. Aún en su confusión, sabía que ese lugar era para quienes no tenían muchas opciones. Mientras la enfermera ajustaba el suero en su brazo, Ricardo intentaba unir los fragmentos de su memoria. Lo último que recordaba era conducir hasta San Lorenzo para una reunión sobre un negocio inmobiliario. Después de eso, todo se había vuelto borroso, como un torbellino de lluvia, frío y una sensación constante de urgencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la entrada de un hombre elegantemente vestido, con zapatos impecables, con rasgos definidos y un cabello perfectamente peinado,
El hombre parecía alguien acostumbrado a tener el control. Se acercó con pasos medidos, mezclando preocupación y alivio en su mirada. «Ricardo», dijo con voz firme, pero cargada de tensión. «Y es bueno verte despierto». Todos estábamos muy preocupados. Ricardo entrecerró los ojos, reconociendo lentamente. «¿Marcos?» «Sí, señor. Vine en cuanto me avisaron», respondió Marcos López, el asistente de confianza de Ricardo, mientras dejaba una maleta sobre una silla. «Tuviste un gran susto. Los médicos creen que fue un infarto provocado por el estrés y el exceso de trabajo». Ricardo soltó una risa seca, sin humor. «Supongo que tiene sentido». Marcos dudó un instante. «¿Recuerda por qué vino a San Lorenzo?» Ricardo cerró los ojos, esforzándose por recordar. «Venía a ver un terreno para un proyecto». Marcos asintió. «Iba a revisar un lote en las afueras, pero antes de la reunión, encontraron tu coche estacionado y te hallaron desmayado a unas cuadras». Seguimos intentando entender lo que pasó. La imagen de la mujer determinada volvió a su mente, un destello fugaz de la figura que luchó por mantenerlo con vida. ¿Sabemos algo sobre ella? Aún no, pero puedo preguntar. Seguro alguien por aquí la conoce. «Hazlo», dijo Ricardo con voz firme, a pesar del cansancio. Mientras la enfermera volvía a revisar sus signos vitales, Marcos se alejó, ya marcando números en su teléfono. Ricardo se recostó, con la mente llena de agradecimiento y la certeza de que algo más grande estaba en juego. Había estado cerca de la muerte antes, había asumido riesgos en los negocios y soportado pérdidas personales, pero esto era diferente. Era un momento inesperado, una deuda que no podía saldar hasta descubrir la verdad. El incesante pitido del monitor llenaba el silencio mientras se comprometía a encontrar, en algún rincón de esa tranquila ciudad, a la mujer que le había dado una segunda oportunidad, sin saber aún cómo eso cambiaría sus vidas. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Lucía García seguía con su rutina diaria, aunque los eventos de aquella tormentosa noche seguían presentes en su mente. Su hogar, modesto y lleno de muebles sencillos, le ofrecía un refugio reconfortante. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, con un libro de enfermería abierto, intentaba concentrarse en los diagramas, pero la imagen del hombre inconsciente se repetía en su cabeza, su rostro, su pulso débil, una pregunta sin respuesta. Lucía ya le había contado todo a su amiga Marina por teléfono, pero en la soledad de su casa, el peso de la experiencia parecía aún mayor. ¿Qué clase de hombre era ese, que vestía un traje tan elegante y terminó tirado en la lluvia en San Lorenzo? La duda la acompañaba mientras tomaba un té en su taza favorita. San Lorenzo siempre había sido un lugar tranquilo, y Lucía se había mantenido en el anonimato, pero ahora algo despertaba en ella, una curiosidad que no podía ignorar. Al día siguiente, mientras trabajaba en el café central, los clientes notaron que Lucía estaba distraída. Don Javier, un cliente habitual que pedía pastelito a diario, la observaba a través de sus gruesos lentes. «¿Estás más callada hoy, Lucía? ¿Te pasa algo?», preguntó amablemente mientras ella servía el café. «Solo ha sido una noche muy larga, don Javier», respondió con una sonrisa tímida. «¿Nadie más? Un buen descanso siempre ayuda», dijo, mientras sus ojos seguían atentos a ella. En San Lorenzo, todos se conocían, y aunque eso podía ser reconfortante, también hacía que los rumores volaran rápido. Después de su turno, Lucía fue a la biblioteca, su lugar predilecto para estudiar. La vieja sala, con sus suelos que crujían y sus estantes llenos de libros, había sido su refugio desde niña. Sentada en su rincón favorito, volvió a pensar en el hombre que había salvado. «Quizás, después de todo, sea cierto lo que dice Marina», murmuró con una leve sonrisa. «Quizás él sea realmente millonario». Pero para Lucía, eso no importaba. Ella nunca buscaba reconocimiento, mucho menos algo extraordinario. Justo en ese momento, Marina apareció entre los estantes, con su cabellera rojiza y una sonrisa que iluminaba el ambiente. «Lucía, qué bueno verte aquí», exclamó con entusiasmo. «Estoy estudiando», respondió Lucía, algo distraída. «No puedo dejar de pensar en ese hombre misterioso. ¿No te parece emocionante? Un millonario en San Lorenzo. ¿Quién lo hubiera imaginado?», dijo Marina, entre risas. Lucía negó con la cabeza, sonriendo con ironía. «Estás exagerando, podría ser cualquiera». «Anda, Lucía, gente normal no se desploma vistiendo traje de diseñador. Apuesto a que es alguien importante, un empresario o quizás un político. ¿Quién sabe? Tal vez salvaste a alguien famoso». Lucía cerró su libro con un suspiro. «Eso no cambia nada». Se fue,
y yo vuelvo a mis exámenes y a trabajar turnos dobles. Fin de la historia. Pero Marina no se dejó convencer tan fácilmente. Eres increíble, Lucía. La gente hablará cuando se entere de lo que hiciste. Espero que no se hable demasiado. No quiero tanta atención. Solo quiero seguir estudiando, dijo Lucía, con un dejo de inquietud. Había una pregunta implícita en el aire, y Marina inclinó la cabeza, esbozando una sonrisa suave. Mereces algo mejor. Siempre te has preocupado por los demás. Tal vez sea hora de que alguien se preocupe por ti. Lucía quiso responder, pero se quedó sin palabras. Admiraba el optimismo de Marina, aunque su propia cautela siempre salía a la luz. Una pequeña parte de ella deseaba creer que había algo más esperándola fuera de San Lorenzo. Esa tarde, después de la biblioteca, ambas se encontraron en el parque junto al río, su lugar especial de la infancia. Las hojas caían lentamente, formando un mosaico de colores en el suelo. Lucía miraba las ondulaciones del agua, intentando calmar la inquietud que crecía en su interior. No puedo creer que sigas dudando, dijo Marina, lanzando una piedrita al río y observándola rebotar antes de hundirse. No es tan sencillo, Marina. ¿Y si cometo un error? ¿Y si me voy y fracaso? ¿Y si la gente piensa que solo quiero aprovecharme? ¿A quién le importa lo que piensen? Tú mereces esta oportunidad. Siempre te has sacrificado por los demás. Ahora es tiempo de pensar en ti. Lucía suspiró, mirando el río. Quería creer en Marina, confiar en que esta oportunidad era para ella, pero años de lucha la hacían dudar de algo que sonara demasiado bien para ser verdad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía repasaba cada detalle en su mente. El rescate, el hombre misterioso, la convocatoria judicial y ahora esa increíble oferta de un millonario. Sin que ella lo supiera, su vida estaba a punto de dar un giro radical, llevándola mucho más allá del mundo simple y predecible de San Lorenzo. Y, en silencio, las semillas del cambio ya habían sido sembradas. Días después, en su modesto departamento, Lucía se encontraba repasando el pequeño cartel de visita que Ricardo le había dejado. Cada palabra parecía cargar un nuevo significado, una promesa de algo mayor. Poco a poco, su rutina comenzó a cambiar. Más personas en la ciudad se interesaban por ella. Algunos la elogiaban por su valentía, mientras otros murmuraban sobre sus intenciones. A pesar de todo, ella seguía concentrada en sus estudios. Al día siguiente, tras su turno en el café, Lucía recibió una carta inesperada. Entre los sobres de siempre, uno grueso y cremoso destacó, con su nombre escrito en una letra elegante. Con las manos temblorosas, lo abrió y descubrió que se trataba de una citación para comparecer en el tribunal. El documento, procedente de un reconocido bufete de abogados de Nueva York, explicaba que estaba siendo llamada por un incidente relacionado con Ricardo Díaz, el hombre a quien había salvado. Según la carta, él era un magnate del sector inmobiliario, y había una disputa legal sobre las circunstancias de su accidente. Lucía sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Nunca imaginó involucrarse en algo así. Mientras subía las escaleras del edificio, el corazón le latía aceleradamente y se preguntaba, ¿por qué yo? Lo único que había hecho fue ayudar. Pero, sola, no podía escapar de lo que parecía inevitable. Poco después, su teléfono volvió a sonar, y Marina llamó. Lucía, ¿qué sucede? Te noto nerviosa. Acabo de recibir una carta de un abogado. Parece que Ricardo Díaz es de verdad millonario, y ahora me citan al tribunal por su accidente. Vaya, eso es grave. ¿Qué piensas hacer? Lucía suspiró. Creo que tendré que presentarme, aunque no entiendo bien todo esto. No puedo ignorar una citación. ¿Quieres que vaya contigo? No tienes que enfrentar esto sola. Gracias, Marina, pero creo que estaré bien. Solo necesito asimilarlo. Después de hablar un poco más, Lucía colgó, subiendo a su departamento con la carta en brazos, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó. Con el paso del tiempo, el juicio se acercó. Lucía se encontró frente al tribunal, en un ambiente formal y cargado, tan diferente de la vida sencilla de San Lorenzo. Sentada en el estrado, con las manos entrelazadas para disimular el temblor, relató con calma la noche en que encontró a Ricardo Díaz en la calle. Cada palabra evocaba el frío de la lluvia, la urgencia de sus compresiones y el silencio inquietante de una calle vacía. Al terminar, bajó del estrado, sintiendo alivio por haber contado su verdad, a pesar de lo complejo del proceso y de los términos jurídicos que apenas entendía. Durante los recesos, Ricardo se acercó a ella. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y él le murmuró, con sincera gratitud: «Estoy mejor, gracias a ti. No tienes por qué agradecerme.
Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Lucía, tímida. Pero pocas personas actúan sin esperar nada a cambio, y tú lo hiciste de corazón. Sus palabras la llenaron de una mezcla de orgullo y responsabilidad. Pasaron los días, y la vida de Lucía comenzó a transformarse. Mientras trabajaba en el café, los rumores sobre su conexión con Ricardo Díaz se esparcían rápidamente. Algunos la alababan, otros la criticaban. Sin embargo, la rutina seguía, aunque con un nuevo peso en el alma. En medio de todo, Ricardo volvió a buscarla, esta vez fuera del juzgado, para agradecerle personalmente y contarle que dirigía una fundación dedicada a proyectos de educación y salud. Le ofreció la oportunidad de formar parte de su equipo. Tienes un talento increíble, Lucía. Esto no se trata de un premio, sino de una oportunidad para marcar la diferencia, dijo él con convicción. Dividida entre el temor a dejar atrás su vida en San Lorenzo y la esperanza de un futuro mejor, Lucía pidió tiempo para pensar. Recibió un pequeño cartel de visita con los datos de Ricardo, y pasó días meditando sobre la propuesta. Mientras tanto, en la ciudad, las conversaciones se intensificaban. Marina y otras amigas la animaban a aprovechar la oportunidad, diciéndole que merecía algo más, que siempre se había sacrificado por los demás y que ya era hora de cuidar de sí misma. Aunque seguía con dudas, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Pasaron semanas, y la vida de Lucía se fue transformando gradualmente. Continuaba con sus labores en el café y en la biblioteca, pero su mente ya se proyectaba hacia el futuro. Poco a poco, empezó a dejar atrás la limitada existencia en San Lorenzo y a imaginar un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades. Ricardo se mostraba siempre atento, enviándole mensajes y visitándola de vez en cuando, siempre con palabras amables y una mirada alentadora. Sus charlas le hacían sentir que, aunque ella era la nueva integrante de la fundación, tenía un papel importante en la misión de transformar vidas. Una fresca mañana, mientras Lucía caminaba hacia el trabajo, recibió una carta formal invitándola a unirse a la fundación de Ricardo. El documento detallaba los términos de un empleo con un salario generoso, beneficios completos y apoyo para continuar sus estudios de enfermería. Era la oportunidad que siempre había soñado, algo que jamás había imaginado tan tangible. Con el corazón palpitante, leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Abandonar San Lorenzo significaba dejar atrás todo lo familiar, pero también abría la puerta a un futuro mejor. En ese mismo día, mientras atendía a los clientes en el café, Lucía notó miradas y comentarios. Algunas personas la felicitaban por su valentía, mientras otras murmuraban que ella solo quería aprovechar la fortuna de Ricardo. A pesar de todo, decidió seguir adelante, determinada a tomar la mejor decisión para sí misma. Al final del día, Marina se encontró con ella, y entre conversaciones sinceras y risas contenidas, la animó a aceptar la oferta. Lucía, esta es la oportunidad de tu vida. Siempre has cuidado de los demás. Ahora es tu turno de cuidar de ti. Lucía sonrió, sintiendo la fuerza en las palabras de su amiga, aunque el peso de las responsabilidades también se hacía notar. Finalmente, tras mucha reflexión, Lucía decidió aceptar la propuesta. Una fría mañana de lunes, se despidió de San Lorenzo entre lágrimas discretas y abrazos de vecinos y amigos. En el camino hacia la gran ciudad, su corazón latía con nerviosismo y esperanza. Al llegar a la sede de la fundación, un edificio moderno y elegante, fue recibida por Bruno, el asistente de Ricardo, quien la condujo a su nuevo despacho. Allí, conoció a sus nuevos compañeros, participó en reuniones y comenzó a darse cuenta de que, aunque el ambiente era completamente distinto, ella tenía la fortaleza y la determinación para marcar la diferencia. Ricardo la visitaba de vez en cuando, siempre con palabras amables y una mirada que decía que creía en ella. Compartía sus propias historias de superación, los retos que había enfrentado y el valor que otorgaba a personas que, como Lucía, ponían el bienestar de los demás por encima de todo. Esos momentos hacían que Lucía sintiera que, aunque era la nueva integrante de la fundación, tenía un rol crucial en la misión de transformar vidas. Con el tiempo, Lucía se involucró profundamente en proyectos que mejoraban la educación y la salud en comunidades necesitadas, usando su experiencia y su gran corazón para ayudar a quienes más lo requerían. Poco a poco, el ambiente hostil de los rumores y las dudas fue cediendo a un sentimiento de propósito y realización. Aprendió a superar sus miedos y a crecer profesionalmente, descubriendo que podía ser mucho más de lo que jamás había imaginado. Con cada paso, la rutina limitada de San Lorenzo quedó atrás, y un nuevo mundo de posibilidades se abrió ante ella. Meses transcurrieron, y los cambios en San Lorenzo comenzaron a notarse.
Inspirado por los proyectos de la fundación, Ricardo decidió invertir en la ciudad, preservando áreas verdes y revitalizando espacios públicos. Lucía se sentía orgullosa al ver que su trabajo no solo transformaba su propia vida, sino que también tenía un impacto positivo en la comunidad. Una tarde soleada, mientras paseaba por un parque nuevo, fruto de un proyecto de preservación, Lucía se detuvo a admirar el paisaje. El lugar, antes olvidado, ahora rebosaba de vida y color. Niños jugaban, ancianos caminaban con calma, y el aire estaba impregnado de esperanza. Ella recordó su propio camino, las noches de estudio, los largos turnos en el café y cómo todo eso la había llevado a ese momento de realización. Todo es posible, pensó, esbozando una sonrisa. Más tarde, en una reunión con el equipo de la fundación, Ricardo anunció que había adquirido terrenos en las afueras de San Lorenzo para convertirlos en áreas recreativas y de cultivo comunitario. Lucía se emocionó al saber que, a pesar de la distancia, él seguía preocupado por su ciudad natal. Siempre creí que San Lorenzo tiene un valor incalculable, dijo Ricardo con sinceridad. Con los ojos llenos de emoción, Lucía respondió: Gracias, Ricardo. Eso significa mucho para todos nosotros. Con el tiempo, Lucía se consolidó en su nuevo rol. Coordinaba proyectos, implementaba iniciativas de salud y educación, y lo más importante, inspiraba a otros con su dedicación. Su arduo trabajo transformó no solo su vida, sino también la de muchos vecinos de San Lorenzo que comenzaron a ver un futuro más prometedor para su ciudad. Una mañana, mientras revisaba informes en su oficina en la fundación, Lucía recibió un mensaje de Marina. Eres increíble, Lucía. Nunca dudes de tu valor. Sonriendo, Lucía supo que, a pesar de los desafíos y las dudas, había tomado la decisión correcta. Aquella misma tarde, mientras paseaba por uno de los nuevos parques creados gracias a Ricardo, Lucía se detuvo para disfrutar del paisaje. El parque, repleto de árboles, flores y espacios para actividades comunitarias, simbolizaba la transformación que había ocurrido en su vida y en San Lorenzo. «Mira qué hermoso es este lugar», dijo una señora mayor, sonriendo. «Sí, es maravilloso», respondió Lucía, conmovida. La simple conversación la hizo recordar todas las noches difíciles, los momentos de incertidumbre y, sobre todo, la valentía que la impulsó a cambiarlo todo. Al final del día, al regresar a su pequeño departamento, Lucía reflexionó sobre su trayectoria. Los recuerdos de su vida anterior, en la simplicidad y anonimato de San Lorenzo, se mezclaban con las nuevas experiencias y oportunidades que le ofrecía la gran ciudad y la fundación. Sabía que había dejado atrás muchas cosas, pero también estaba lista para abrazar lo que el futuro le deparara. Sentada junto a la ventana, con la ciudad iluminada a lo lejos, esbozó una sonrisa al pensar en todo lo que había logrado. Las palabras alentadoras de Ricardo y el incondicional apoyo de amigas como Marina la hacían sentir que, incluso en medio de la adversidad, siempre había una oportunidad para cambiar la propia vida. Así, mientras San Lorenzo se renovaba poco a poco, con parques, áreas verdes preservadas y una comunidad más unida, Lucía también se transformaba, descubriendo que el verdadero valor de la vida radica en creer en uno mismo y en marcar la diferencia en la vida de los demás. Comprendió, por fin, que detrás de cada desafío siempre hay una oportunidad para crecer y brillar.